Muy buenas tardes a todos. Les saluda Ricardo Ugaz desde la Embajada de los Estados Unidos. El día de hoy continuamos con nuestros programas de seminarios virtuales y trataremos acerca de visas de estudiantes. A continuación, el señor Jorge Rivera, especialista de educación de la Embajada de Estados Unidos, quien hará la introducción al programa. Buenas tardes, Ricardo. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí para celebrar la Semana de la Educación Internacional. Esta celebración es promovida por el Departamento de Estado y la Secretaría de Educación del Gobierno de los Estados Unidos. Estas celebraciones se iniciaron hace 18 años a nivel mundial. La Semana de la Educación Internacional tiene por objetivo resaltar y promover todos los eventos culturales y académicos que se dan entre los Estados Unidos y todos los países del mundo. Con especial énfasis, el día de hoy presentamos el programa Pregúntale a su cónsul, que será en esta oportunidad dirigido por el vicecónsul señor Seth Winwansky, a quien le damos la bienvenida. Cabe resaltar que en este momento tenemos 3 viewing parties, uno en Arequipa, otro en Cusco y el otro en Piura, además de todos nuestros oyentes y nuestra audiencia mundial. Muchísimas gracias, Seth, bienvenido. Gracias, Jorge. Muy buenas tardes a todas y a todos. Me llamo Seth y soy un oficial consular aquí en la Embajada de los Estados Unidos en el Perú. Estoy muy feliz de poder estar con todos ustedes hoy día en la ocasión de la Semana de Educación Internacional para hablar sobre el tema de visas de estudiante. Y si estás pensando en estudiar en Estados Unidos o en participar en algún tipo de intercambio, es algo muy emocionante y hay muchas opciones. Y cuando ya hayas decidido en cuál programa vas a participar, hay bastante preparación antes de irse. Y una de estas cosas es el trámite de la visa. Yo sé que es un tema que a veces puede parecer bastante complejo, con varios pagos y documentos y números y signos, pero el propósito de nuestra charla hoy día es para esclarecer las dudas que hay sobre el proceso. Entonces yo voy a dar una breve presentación y después pasaremos a las preguntas y dudas que tienen ustedes. Entonces comenzamos con un esquema básico de la presentación. Vamos a hablar de los diferentes tipos de visa, después a los pasos a seguir para tramitar la visa y también vamos a hablar un poco sobre la entrevista, un tema sobre el cual siempre hay bastante interés, en particular porque hay personas que solicitan la visa por primera vez y no conocen cómo es el proceso. Y ya al final pasaremos a las preguntas. Y bueno, antes de hablar de las visas, yo creo que es importante resaltar que hay muchos estudiantes del Perú y de otras partes de la región que van a Estados Unidos para estudiar. Las últimas cifras de nuestro registro de estudiantes extranjeros indican que hay aproximadamente 60,000 estudiantes de Sudamérica en Estados Unidos actualmente. Y eso me parece muy bien y que podrían ser más. Y otro dato interesante es que el Perú es el 22º destino para los estudiantes norteamericanos que estudian en el exterior, con aproximadamente 3,500 personas. Y hay muchos más que participan en otros tipos de intercambios culturales. Y es importante dar este contexto porque los intercambios en la área de educación sirven para fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y el Perú, las cuales ya son muy estrechas. Y si quieres estudiar en Estados Unidos y ya has seleccionado un programa que te interesa, a lo mejor ya puedes identificar el tipo de visa que necesitas solicitar. Y bueno, sus asesores académicos o agencias con las cuales ustedes trabajan pueden ayudar en eso. Eso es solamente para darle el panorama y un breve resumen de los 3 tipos de visa principales que usan los estudiantes. Y para que sepan, nuestras visas, las categorías, son identificadas por una letra. Entonces, cuando hablamos de las visas de estudiante, hablamos de las visas F, M y J. Y básicamente las visas F son para personas que van a estudiar una carrera o un curso, por ejemplo, un curso de inglés, en universidades, institutos o colegios
colegios norteamericanos. Las visas M son para estudiantes de carreras profesionales. Por ejemplo, si alguien está estudiando para ser piloto en una escuela de aviación o llevando un curso de gastronomía allá en Estados Unidos, sería con visa M. Y las visas J, bueno, hay diferentes tipos, pero básicamente son para visitantes de intercambio y hay muchos programas bajo este tipo de visa. Y como les comenté, sus contactos en Estados Unidos y sus instituciones académicas aquí en el Perú van a poder ayudarte en identificar la visa adecuada. Solo les quería dar el panorama porque hay varios tipos de visa para estudiar en Estados Unidos. Y bueno, más adelante entraremos en más detalle, pero hay 3 pasos básicos para tramitar la visa. Primero, tu universidad, instituto o sponsor en Estados Unidos te dará un formulario. El tipo de formulario depende del tipo de tu programa, o sea, el tipo de visa que estás solicitando. Segundo, hay que pagar 2 cuotas y llenar un formulario, y se puede hacer todo eso por internet si deseas. Y después, cuando ya has hecho todo eso, puedes programar tu cita de entrevista también por internet. Y bueno, yo hablé de los formularios. Yo les quería dar un ejemplo del formulario que usan los estudiantes que usan visas FAM, lo que es el I-20. Y estos formularios, sus instituciones en Estados Unidos van a enviar esos formularios a ustedes. Y para las visas J usan un formulario que es parecido, pero un poco distinto, que se llama el DS-2019. Eso es solo para dar un ejemplo para que ustedes sepan básicamente cómo se ven esos formularios. Antes de venir a la embajada para su entrevista, tienes que primero llenar otro formulario. Yo sé que son tantos, ¿no? Pero disculpen, pero este formulario es el formulario básico que usan todos los solicitantes de visa. Entonces, los que ya han solicitado la visa anteriormente conocen este formulario. Te va a preguntar información básica, por ejemplo, tu fecha de nacimiento, sobre tu familia, dónde estudias, tu trabajo, y también sobre viajes anteriores, y se puede hacerlo por internet. Y también usando nuestro sitio web vas a crear una cuenta. En la parte inferior de la pantalla actualmente puedes ver 3 enlaces importantes. El primer enlace es el sitio web que vas a utilizar para crear esta cuenta. Y la captura de pantalla morada al lado es cómo se ve el sitio web. Es exactamente como se ve cuando entras en el sitio. Y los otros enlaces son fuentes de información oficiales sobre el trámite de la visa. Y cuando ya tienes la cuenta, vas a pagar 2 cuotas. Los estudiantes pagan 2 cuotas. El primero es el MRV fee, o sea, el costo de la entrevista. Y esta cuota se puede pagar por internet o también en cualquier sucursal de Scotiabank. Y la otra cuota que existe es el SEVIS fee, o sea, el pago necesario para estudiantes e intercambistas que están solicitando la visa. Y si no me equivoco, este se paga solamente por internet. Y sé que parece un poco confuso, pero si recuerden que hay 2 pagos, uno para la entrevista y otro adicional que es específicamente para estudiantes, eso está perfecto. Después de llenar los formularios y realizar los pagos, puedes ir a programar tu cita a través del mismo sitio web. ¿Cuánto cuesta el trámite? Bueno, depende, pero para que sepan, antes la entrevista siempre cuesta $160 para los estudiantes del Perú que están solicitando la visa. Y respecto al pago de SEVIS, que es específicamente para estudiantes, depende de su programa. Puede variar entre $0 en casos muy raros, pero normalmente es más como 180 o puede llegar a $200, y eso se hace por internet. Y por favor, recuerden que no hay que pagar a alguien para llenar el formulario para usted. Por ejemplo, sabemos que hay algunas personas que usan tramitadores para llenar los formularios, y esto no es necesario porque los tramitadores no son personas que trabajan con nosotros y ustedes son capaces de hacerlo ustedes mismos por internet. Entonces no es nada muy complejo, es algo que todos pueden hacer. Esta es una lista básica de las cosas que van a necesitar para la entrevista. Y además de estas cosas, por favor,
traigan todas las cosas que están indicados en tu confirmación de cita. Bueno, después de programar la cita, vas a poder imprimir una hoja que va a tener una lista de todas las cosas que deberías traer a la entrevista. Pero lo básico que van a necesitar es la hoja de confirmación de cita, que normalmente tiene su foto, tiene un código de barras. Eso es muy importante. Y van a traer también los pasaportes actuales y si tienes pasaportes anteriores, en particular si tienes otras visas estadounidenses, es muy aconsejable traerlos a la entrevista. Y también van a necesitar los formularios I-20 o DS-2019. Esos son los formularios que emitan las universidades o institutos en Estados Unidos. Y hay que traer también una foto 5 centímetros por 5 centímetros que cumple con los requisitos indicados en nuestro sitio web. Por ejemplo, hay que tener un fondo blanco, la foto debería ser sin lentes y por favor sin Photoshop también, porque de verdad hemos visto varias fotos así. Y yo sé que todos quieren la foto perfecta para la vista, pero si traes una foto retocada o con filtro de Instagram, vas a tener que tomar otra, lamentablemente. Pero lo bueno es que contamos con un servicio fotográfico dentro de la propia embajada si lo necesitan. Y bueno, la entrevista, la parte que a veces puede parecer un poco intimidatorio, pero les voy a contar que no hay nada que temer realmente. Y bueno, en lo personal les quería contar que yo también he tenido que pasar por una entrevista para estudiar en el exterior. Entonces yo sé básicamente cómo es esa experiencia del otro lado. Y en mi caso yo tuve que viajar casi 3 horas desde mi casa hacia un consulado en la ciudad de Nueva York. Entonces, para solicitar mi visa. Y en el caso de ustedes es bastante parecido porque muchos tienen que viajar a Lima el día anterior, despertarse temprano para llegar a la embajada, hacer la cola. Es bastante parecido. Entonces vamos a hacer lo posible para que tu experiencia sea fácil y cómoda. Y es importante que llegues a la embajada preparado con tus documentos en el día de la entrevista. Tenemos un buen equipo aquí en la embajada que te va a ayudar desde el momento que llegas a la puerta hasta que salgas de la ventanilla después de la entrevista. Y para que sepan básicamente cómo es, cuando entras al mismo consulado, primero vas a llegar a una ventanilla y alguien le va a tomar las huellas digitales. Y después vas a pasar a la cola y tendrás una entrevista de 2 a 3 minutos promedio, puede ser más, puede ser menos, con un cónsul. Y el cónsul te va a hacer varias preguntas. Y lo mejor que puedes hacer es simplemente contestar las preguntas de una forma directa y honesta. Y si tu programa de estudios en Estados Unidos va a ser en inglés, vas a tener que hacer la entrevista en inglés. Pero no se preocupen, para los estudiantes que viajan justamente para llevar un curso de inglés, no tienen que hacer la entrevista en inglés. Puede ser en español en esos casos. Y sabemos que a veces hay mucho ruido en la sala de espera y que puede ser difícil escuchar las preguntas. Y les quería contar que pueden pedirle al cónsul que te repita las preguntas. Sucede muy frecuentemente y no es nada negativo y no es un problema. ¿Y qué hacen después de la entrevista? Bueno, en el caso de que se apruebe la visa, lo que todos esperamos, tu pasaporte queda con nosotros y el cónsul te da una hojita de color verde con instrucciones para recoger el mismo pasaporte. Dura promedio 3 a 6 días hábiles para imprimir las visas acá en la embajada y devolver los pasaportes. Y contamos con un servicio de entrega de los pasaportes con visa por el servicio de DHL. Entonces, cuando estás haciendo tu solicitud en nuestro sitio web, vas a indicar y elegir un sucursal de DHL en tu ciudad donde vas a recoger el pasaporte. Y les quería contar que hay servicio de entrega en tus ciudades, en Arequipa y Cusco y muchas otras ciudades también. Y les avisamos a todos que esperen la entrega de los pasaportes con visa antes de comprar pasajes. Eso es importante. Y bueno, lamentablemente no podemos garantizar de antemano la aprobación de la visa. Algunos casos no califican por diversas razones y si tu caso no está calificado, el cónsul te dará una aplicación
información verbal y por escrito y le informará si puedes volver a solicitar la visa en el futuro. Y en la mayoría de los casos es así, que pueden volver a solicitar. Y otra cosa que vale la pena mencionar son los casos que faltan algún documento necesario o, por ejemplo, un pago, como los pagos que mencionamos anteriormente. En muchos de estos casos, el cónsul puede suspender su trámite de visa y decirle al solicitante qué debería hacer para continuar con el trámite. Por ejemplo, podemos pedir que el solicitante envíe más documentación por DHL o por correo electrónico o que pague el service fee, por ejemplo, por internet. Y esto, cuando ya recibamos lo que necesitamos para continuar el trámite, podemos ya imprimir la visa y devolver el pasaporte. Y bueno, para terminar, yo voy a dejar a ustedes con algunos consejos que valen la pena mencionar. En la mayoría de los casos de visas de estudiante, se puede ingresar a Estados Unidos con tu visa de estudiante máximo 30 días antes del inicio de tu programa de estudios. Y recomendamos que todos solicitan la visa con anticipación. Cuanto antes, mejor. Normalmente se puede hacerlo durante los 4 meses antes del inicio de tu programa. Y los formularios que mencionamos, el I-20 y DS-2019, dependiendo del tipo de visa que pides, son muy importantes. Cuando llegas al consulado, vamos a engrapar los formularios en tu pasaporte, porque tienes que presentar este mismo formulario junto con tu pasaporte en el control migratorio cuando llegues a Estados Unidos. Y ya, este es el fin de mi presentación y no se olviden de anotar los enlaces y buscar más información en nuestras páginas oficiales. Y bueno, vamos a pasar a las preguntas que tienen ustedes. Muchas gracias, Seth, por toda esta información brindada. Para moderar esta parte, vuelvo a dar el pase a Jorge Rivera. Muchas gracias, Ricardo. La primera pregunta es, si tengo una visa de estudiante por 4 años para estudiar inglés en un community college, después de un año ingresé a una universidad diferente, ¿debo cambiar mi visa de estudiante o puedo estudiar con esta misma visa? No, gracias por la pregunta. Es una muy buena pregunta y en estos casos puede depender de sus circunstancias particulares, pero a veces es posible hacer el cambio a tu programa de estudios allá en Estados Unidos a través de otra agencia. Yo trabajo por el Departamento de Estado. Nosotros otorgamos las visas en el exterior, pero en Estados Unidos hay el Departamento de Homeland Security, se llama DHS, por sus siglas en inglés, y ellos manejan todo lo que es el programa de estudiantes que ya están en Estados Unidos. Entonces, si necesitas cambiar, su formulario o su estatus como estudiante, yo recomiendo que primero hablas con el Departamento de Homeland Security allá en Estados Unidos. Y otra fuente de información puede ser la oficina internacional en la universidad o instituto que estás estudiando, porque ellos tienen mucha experiencia con eso. Seguro que han tenido otros estudiantes que han pasado por la misma situación, entonces ellos pueden ser una fuente de información importante. Siguiente pregunta. Voy a estudiar una maestría en los Estados Unidos. ¿Puede mi novia solicitar una visa de estudiante conmigo? Esa es una buena pregunta, gracias. Bueno, otra vez depende del tipo de programa que vas a realizar, pero para obtener una visa de estudiante, su novia tendría que estar estudiando también en Estados Unidos. Pero mencionar que para algunas personas que están realizando investigaciones como para doctorados, estudios avanzados en Estados Unidos, a veces es posible traer a miembros de su familia con una visa especial. Pero si no es así en el caso de usted, su novia podría también solicitar una visa de turismo, que es el B1, B2, para visitar a usted. Pero eso no permitiría a su novia vivir en Estados Unidos. ¿Cuáles son los motivos por los cuales se podría negar una visa de estudiante? Gracias por la pregunta. Eso es difícil contestar porque hay varias razones por las cuales se podría rechazar una solicitud de visa de estudiante. Pero lo que hacemos cuando estamos en la entrevista, como los cónsules, estamos aplicando las leyes de inmigración de Estados Unidos. Entonces, estamos, en los términos más sencillos, verificando que el solicitante, en este caso para una visa de estudiante,
cumple con todos los requisitos para merecer este tipo de visa bajo las leyes de Estados Unidos. Entonces, como pueden imaginar, hay diversas razones por las cuales una visa puede ser rechazada, pero lo que intentamos hacer en las entrevistas es aplicar la ley de Estados Unidos en una forma justa. Gracias. ¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante peruano para aplicar a una visa F1 luego de haber recibido la confirmación del formulario I-20? Sí, buena pregunta. Si ya tienes el formulario, ese es el primer paso. Luego vas a, como les comenté durante la presentación, crear una cuenta en nuestro sitio web y pueden, es el primer enlace que está en la pantalla actualmente. Vas a entrar y crear una cuenta y vas a llenar la misma solicitud de visa por internet, pagar las cuotas de la entrevista también de SEVIS, y cuando ya está listo, vas a programar la cita también por internet. Ese primer enlace es muy importante y pueden hacer casi todo usando ese sitio web de la embajada. Siguiente pregunta. Yo vivo en Estados Unidos y quiero una visa de estudiante para mi hermana. ¿Todos los papeles tiene que hacerse en Perú o yo puedo buscar aquí una universidad y tramitar la visa desde acá? Bueno, los trámites de visa se hacen solamente en el exterior, pero si quiere ayudar a su hermana en el proceso de identificar programas de estudios en Estados Unidos, está perfecto. Vemos mucho de eso. Siempre hay estudiantes que tienen familia o amigos en Estados Unidos y conocen un poco más sobre las opciones que existen allá y van a llevar un curso de estudios. Pero la solicitud de visa se hace aquí en el Perú, si su hermana vive en el Perú. Me negaron una visa anterior este año, siendo menor de edad. ¿Influye en algo? Depende del tipo de visa que estás solicitando y también de los detalles en el caso específico. Pero si yo recomiendo que entras en el sitio web que está, el segundo enlace que está en la pantalla, y también el tercer enlace, que son informaciones oficiales sobre los requisitos para las visas en particular. Entonces, si su caso fue rechazado y está solicitando el mismo tipo de visa, vas a tener que también revisar el formulario que te dio el cónsul cuando eso sucedió. Pero yo no me siento cómodo en comentar más porque depende mucho del caso en particular. Una vez me negaron la visa para estudiar inglés y la persona que me entrevistó me dijo que porque mis estudios no eran suficientemente fuertes. ¿A qué se refería? Lamentablemente yo no sé todos los detalles sobre el caso en particular, pero yo creo que es una buena oportunidad que ahora para decirles que existe un correo electrónico, una dirección de correo electrónico aquí en la misma embajada que responde a todas las preguntas que los solicitantes tienen sobre casos particulares. Entonces, si no entiendes exactamente lo que te ha dicho un cónsul, puedes escribir a una dirección de correo electrónico que es lima@state.gov. Es lima@state.gov. Esta pregunta viene de Renzo Pérez. ¿Hay diferencia entre postular a una universidad o un community college para la aceptación de visas? ¿Cuál es la diferencia entre ambas instituciones educativas? Gracias. Bueno, en el trámite de la visa no hace ninguna diferencia. A lo mejor vas a estar solicitando la visa F, que son para las personas que estudian una carrera o un curso en universidades, institutos o incluso colegios también. Entonces, para nosotros, del lado en el tema de la visa, da igual. Pero claro que existen diferencias entre las instituciones y
Bueno, hay más información sobre todas las opciones de estudios que existen en Estados Unidos en nuestro sitio web de la embajada. Entonces, recomiendo que también revisen esta sección de nuestro sitio web. Una pregunta de Manuel Vargas. ¿Puede viajar una familia de 3 integrantes como estudiantes, cada uno en diferentes niveles, si son 2 menores de edad, 15 y 17? ¿Es posible? Sí, es posible. Podrían tramitar las visas, pero bueno, en teoría sí es posible. No sé cuál es el programa de estudios que les interesa, pero si todos están estudiando, todos tendrían que pasar por el mismo proceso de obtener los formularios de la institución en Estados Unidos y pasar a la entrevista. Y sí, bueno, eso también es importante mencionar. Usted mencionó menores de edad. Para los menores de edad que están solicitando visa de estudiante, pueden venir si quieren con los padres a la entrevista. Esta es una pregunta de Liliana Uriarty Condori. ¿Puede una persona estudiar con una visa de turista y algunas personas con visa de estudiante? Bueno, en general no se puede estudiar con el visa de turismo. Hay excepciones en algunos casos, pero si van a estudiar en una universidad o instituto o colegio en Estados Unidos, en la mayoría de los casos se necesita la visa de estudiante. Pero yo recomendaría que ustedes consulten directamente con la institución en Estados Unidos, porque ellos van a saber exactamente cuál tipo de visa ustedes pueden estudiar. Esta es una pregunta de Yoshiro Coral. Tuve una visa de turista y se me venció. Traté de sacar una nueva visa, pero me negaron. ¿Aún así puedo tramitar una visa de estudiante o necesito tener una visa de turista aprobada? No es necesario tener una visa de turista aprobada. No es un requisito para obtener una visa de estudiante. Una pregunta de Gaby Bustamante. Si estudio una maestría allá, ¿puedo realizar pasantías o algún tipo de trabajo mientras estudio? Bueno, eso es una buena pregunta. Lo que yo entiendo es que hay algunas restricciones, pero igual se pueden hacer algunas prácticas o otros trabajos en algunos casos. Pero en este tema, la mejor fuente de información sería la Oficina de Estudiantes Internacionales en su universidad, porque, por ejemplo, en algunos casos los estudiantes solo se pueden realizar trabajos en el mismo campus de la universidad, pero no es así en todos los casos, pero yo he visto algunos así. Entonces, para cuestiones de empleo o de prácticas allá en Estados Unidos, es mejor consultar directo con las universidades. Una pregunta de Patricia Vargas. Mi esposo está en Atlanta, tiene su residencia, pero quiero viajar a ver a mi esposo por fiestas. ¿Qué visa debo solicitar? Para los que viajan por motivo de visita y turismo, normalmente solicitan la visa B1, B2, que es el tipo de visa más solicitado aquí en la Embajada de Estados Unidos. Entonces, si usted está viajando de visita a alguien en Estados Unidos, es muy probable que solicitarías este tipo de visa. Una pregunta de Alberto Nicolás. ¿Por cuánto tiempo dan la visa de estudiante? Es buena pregunta. Puede variar bastante porque depende, bueno, del plazo que los estudiantes van a estudiar allá en Estados Unidos. Entonces, normalmente las visas son válidas hasta el fin del programa de estudio, pero vemos también que hay algunos estudiantes que van a estudiar otro curso, tienen que solicitar una nueva visa y esto está bien, pero no hay un plazo fijo para los visas de estudiante, depende del caso específico. Esta es una pregunta de Jessica Broggy. Por favor, no me ha quedado claro sobre el SEVIS. ¿Es un documento que envía a la Universidad de Estados Unidos y luego se paga acá? No, disculpe, yo puedo explicarlo de nuevo. El SEVIS es un pago que se realiza por internet, que tienen que hacer todos los estudiantes antes de recibir la visa de estudiante. Y es algo que maneja el Department of Homeland Security allá en Estados Unidos. Se encargan de administrar el programa de visitantes internacionales para estudios. Entonces, el pago SEVIS se utiliza para... Cuando estás solicitando la visa de estudiante, tienes un número de SEVIS y con ese número viene todos los datos de la universidad o otro instituto en la cual usted va a estudiar. Entonces, cuando ya termine sus estudios, es cancelado su récord de SEVIS.
pero para establecer este récord tiene que pagar service fee y eso es algo que solamente se hace por internet y nosotros aquí en la embajada verificamos que los estudiantes han pagado esa cuota y también cuando lleguen a los Estados Unidos en el control migratorio van a verificar que han pagado ese service y es un récord que dice que usted es un estudiante que va a estudiar en cuál universidad, en tal curso, por el tiempo que se va a quedar. Entonces, no sé si eso ha esclarecido la duda, pero es básicamente un pago que se hace a todos los estudiantes. Esta pregunta viene de nuestros amigos de Cusco, el viewing party de Juan Manuel Delgado. ¿Qué aspectos se consideran para que se apruebe la solicitud de visa de estudiante? Es una buena pregunta y hay varios aspectos que vemos y en este caso yo creo que sería mejor consultar nuestra página web que tiene todos los requisitos y todos los diferentes tipos de visa en la misma página de la Embajada de Estados Unidos, que es el segundo enlace que está en la pantalla actualmente, porque realmente hay varias cosas que consideramos. La siguiente pregunta viene de Alexandra Casanova. Estoy aplicando un máster de fotografía, pero veo que todas las universidades me piden un bachelor degree. Sin embargo, aquí en Perú no existe ese nivel, solo puedes graduarte como técnico. ¿Hay alguna equivalencia para ese degree? Esa es una buena pregunta y yo creo que yo tal vez no sea la persona adecuada para responderlo, disculpe, porque yo me encargo de todo lo que es el área de las visas de estudiante, pero hay otra sección de la embajada que trabaja en todo lo que es la educación y tal vez sea mejor si usted consulte con ellos o tal vez en el sitio de la embajada o también con universidades en Estados Unidos para tal vez poder convalidar el curso, pero para el tema de la visa yo no creo que haya ningún problema con eso. Podrías solicitar la visa cuando ya haya sido aceptado en un programa de estudios allá. En el caso de la señorita Casanova, le recomendamos acercarse a una oficina de Education USA más cercana. Allí le podrían dar información sobre el tipo de equivalencia para este grado que ella está solicitando. La siguiente pregunta viene de Braulio Alcántara de León. En el caso de mis garantes, ¿el dinero tiene que estar en mi cuenta bancaria o puedo presentar sus estados de cuenta al cónsul? Esa es una muy buena pregunta y algo que no mencioné en mi presentación. Sí, en la mayoría de los casos de visas de estudiante, el cónsul va a pedir documentos financieros que tienen evidencia que usted puede pagar el curso de estudios que vas a realizar en Estados Unidos. Entonces, para eso puede ser estados de cuenta, pueden ser cartas de instituciones financieras, o también pueden ser cartas de las mismas universidades si se trata de becas o grants. No hay un documento en particular que solicitamos, pero solo evidencia que pueden cobrar los gastos que van a llevar con el curso de estudios. Y saludamos a nuestros amigos de Arequipa, que entendemos que están en un viewing party allá. Y esta pregunta viene de ellos. ¿Puedo trabajar mientras estudio? Eso vuelve a una pregunta anterior. Bueno, pero es algo que ustedes tendrían que ver con la Oficina de Estudiantes Internacionales en su universidad, porque en algunos casos, hay algunas restricciones en los trabajos que los estudiantes extranjeros pueden realizar, y es algo que depende de su programa de estudios y de su universidad. Entonces, cuando estás acercándose a universidades en Estados Unidos o solicitando para estudiar en esas universidades, es una buena pregunta para hacer, para entender mejor cuál es el panorama de trabajos o prácticas que pueden realizar en Estados Unidos. Esta es una pregunta de nuestros amigos de Cusco. ¿Hasta cuántas veces puedo intentar postular a una visa de estudiante? Eso es una buena pregunta también. Depende realmente de los casos en particular, pero sí hay varias personas que primero estudian un curso de universidad, un título allá en Estados Unidos y luego pasan a hacer, por ejemplo, una maestría. Entonces no hay, por lo general, restricciones en la cantidad de cursos que puedes estudiar allá, pero
tal vez sean con tipos de visa diferentes. Mauricio Carpio. Terminando el programa de estudios, ¿puedo cambiar mi situación migratoria allá de estudiante a turista? Ese es un tema que maneja el Department of Homeland Security allá en Estados Unidos. De nuestra parte aquí en la embajada no vemos tanto ese tema con la visa, pero sí en general es posible solicitar el cambio de estatus migratorio allá en Estados Unidos, pero depende a qué calidad de migratorio está solicitando, pero es algo que deberían ver ya cuando estén allá en Estados Unidos. Esta es una pregunta de Eduardo Manrique. Si tengo una visa de turista vigente y solicito la visa de estudiante, ¿se suspende la primera? Esa es una buena pregunta también, gracias. No, no se suspende la visa de turismo. Pueden tener vigentes los dos tipos de visa, de turista y estudiante. Hay algunos otros tipos de visa que no se pueden tener al mismo tiempo, pero para estudios y turismo está bien. Esta es una pregunta de Cusco. En caso no se aprobara la visa de estudiante, ¿después de cuánto tiempo puedo volver a postular? Esa es una pregunta que se puede hacer directo al cónsul en la entrevista, porque como les comenté, si una solicitud de visa es rechazada en la entrevista, el cónsul tiene que darle una explicación por escrito, y en ese papel que va a indicar justamente si puedes solicitar de nuevo y bueno, en cuánto tiempo puedes hacerlo. La siguiente pregunta es un poco larga. Estimados señores, de conocimientos, con mi información desearía que me brinden asesoría. Soy estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos e inicié un proceso de selección vía online para un programa de codificación en una universidad, al cual fui aceptado para rendir una prueba que tiene una duración de 4 semanas. El problema es que dicha universidad no brinda el formulario I-20 ni apoyo para el trámite de visas, el cual yo necesito para poder realizar el viaje. Ok, para clarificar si puedo, ¿es para estudios allá en Estados Unidos o solo una prueba? Aparentemente está postulando para estudiar en los Estados Unidos y es necesario que dé un examen. Para dar este examen, la universidad no le otorga un formulario I-20. Su visa fue denegada a la espera de su pronta comunicación con ustedes. Sí, esa es una buena pregunta que se puede enviar con todos los detalles directo a nuestro inbox de Lima NIB, corto, @state.gov. Esa es una dirección que normalmente responde dentro de algunos días y se puede atender a casos específicos. Otra consulta, la visa que se pide para estudiante es la F. Jessica Broggie. Bueno, hay 3 tipos de visa estudiante, como les comenté, pero sí, para estudiar en una universidad, por ejemplo, en algún instituto, se solicita la visa F. Ese es el tipo más común. Pero también otros programas de estudios pueden utilizar las visas M y J. Entonces, depende realmente del tipo de estudios que van a realizar en Estados Unidos. La siguiente pregunta es de Cusco. ¿Qué preguntas se formulan en entrevistas? Eso es una buena pregunta. No hay una entrevista típica. Realmente el cónsul podría preguntar sobre varias cosas, pero si estás solicitando una visa de estudiante, por ejemplo, deberías venir preparado para hablar sobre el programa de estudios que vas a realizar, las razones o motivos por las cuales estás intentando llevar ese curso, cómo van a costear los estudios, cosas así, que son los fundamentos de las entrevistas, pero realmente depende del caso particular. Esta es una pregunta de Amelia Toledo y básicamente dice, si estoy estudiando en una universidad en Estados Unidos y en mi tiempo libre quiero trabajar,
para poder solventar algunos de mis gastos, puedo hacerlo con la visa de estudiante. De acuerdo a las indicaciones de Education USA, tienen que acercarse a la oficina de asistencia de alumnos extranjeros que cada universidad tiene. Allí le pueden dar mayor información sobre el tipo de trabajo, el número de horas que usted puede desarrollar mientras tiene una visa de estudiante. ¿Alguna otra sugerencia, Seth? No, yo creo que esta asesoría es perfecto. Realmente eso es la mejor fuente de información sobre trabajo mientras estudia en Estados Unidos, viene de las propias universidades. Esta es una pregunta de Yoshiro. Estoy postulando a un MBA en Estados Unidos y me piden ser elegible para una visa J1. ¿Esa visa me permite hacer mis internships del MBA? Eso es una buena pregunta, pero realmente no depende del caso particular. Lamentablemente no puedo dar más información. Tal vez es algo que deberías preguntarle a la universidad, porque del tema de la visa no vemos este lado, lamentablemente. Esta es una pregunta de Manuel Vargas. Si decido estudiar en un doctorado y soy aceptado por una universidad, ¿puedo viajar con mis 2 hijos? Y si es así, entonces, ¿qué tipo de visa debería de aplicar para el caso de mis hijos? Sí, claro. En muchos casos sí se puede viajar con familia para realizar estudios de doctorado. Ellos a veces pueden ser un tipo de visa J, por ejemplo, y bueno, depende de su programa, pero en la mayoría de los casos de doctorado que yo he visto, existe la posibilidad de traer a familia. La siguiente pregunta es de Manuel Alejandro Huerta. Si soy menor de edad, ¿tengo que ir a la entrevista con mis padres o solo uno de ellos? Bueno, es algo que usted puede decidir. Usted puede elegir hacer la entrevista sin sus padres si desea, pero también puedes traer a los dos, a uno de sus padres. Realmente es una decisión que ustedes pueden hacer. La siguiente pregunta es de Mauricio Carpio. ¿Cuánto tiempo demora el trámite para la visa F1? Bueno, después de la entrevista, si la visa es otorgada, como les comenté, como 3 a 6 días hábiles para la entrega del pasaporte con visa. Pero todo el trámite del comienzo con el formulario hasta la entrega del pasaporte puede variar bastante porque hay algunos pasos que dependen de ustedes, por ejemplo, los pagos que tienen que realizar por internet y también que depende de las universidades, en el caso de los formularios que tienen que emitir. Entonces, esa parte del proceso no tenemos tanto control aquí en la embajada, pero desde la entrevista hasta la entrega del pasaporte es básicamente una semana. La siguiente pregunta es, si mi padre es ciudadano norteamericano y postulo a una visa, ¿tiene algún consejo? ¿Qué tipo de estudios son los más favorecidos para obtener una visa de estudiante? Bueno, en el caso específico no damos aquí asesoría aquí en la embajada, pero usted tal vez debería hablar con su familia o con las universidades a las cuales está solicitando. Pero bueno, si tienes familia en Estados Unidos, es algo que, bueno, deberías venir a la entrevista preparado para hablar sobre el tema. ¿Quién vive allá? Es una pregunta frecuente. Yo sé que ya hemos hablado de otras preguntas frecuentes en la entrevista, eso es otro. Entonces, gracias por darme. Bueno, no es algo negativo tener familia en Estados Unidos. Muchos tienen familia allá. El único consejo que voy a dar es para venir a la entrevista preparado para hablar sobre el tema. Reformulo la pregunta de mejor manera por parte del señor Morales. Y esta es, ya tengo un curso programado sobre codificación con una duración de 4 semanas para el mes de enero, pero dicho centro de estudios no brinda el formato I-20. ¿Qué debería hacer? Gracias. Bueno, en algunos casos, para cursos de estudios que son cortos, digamos, es posible realizarlos con otros tipos de visa, pero sin saber los detalles del curso y de su situación en particular, no puedo decirle realmente cuál es el tipo de visa adecuado para realizar
este curso, pero debería tal vez consultar con la institución allá en Estados Unidos para ver si ellos tienen otros estudiantes internacionales en cuál calidad migratorio están llegando para realizar los cursos. Pero es algo también que si tienes una duda sobre una visa solicitada aquí en Lima, en nuestra embajada, puedes también escribir a la dirección de correo electrónico que hemos indicado con todos los detalles sobre su situación. La siguiente pregunta viene del señor Fernando Portocarrero. Si yo ya estoy aplicando a una beca de posgrado en Perú, ¿tengo que esperar a tener la beca para aplicar la visa de estudiante o puedo ir empezando a realizar la solicitud de visa de estudiante? La visa de estudiante se solicita una vez de que usted haya sido aceptado por la universidad para estudiar. Esta aceptación puede ser con fondos propios o a través de una beca. Si usted está solicitando la beca, es mejor que termine el proceso y una vez de que ya tenga la beca o haya decidido utilizar fondos propios, recién puede aplicar para la visa de estudiante. No, muy buena pregunta, gracias. En ese caso, por lo general, podría solicitar antes de recibir la beca o después. Pero en la entrevista tendrían que hablar sobre el tema de los gastos y cuáles son los planes para poder cubrir todos los gastos del programa de estudios en Estados Unidos. Entonces, es posible solicitar antes o después de recibir una beca, pero también si no tienes la beca todavía vas a tener que hablar sobre cómo vas a financiar el curso. Buenas tardes. Viajé por estudios hace 2 años y solo me dieron 5 meses de visa. Si quiero viajar como turista, ¿habría posibilidad de que me aprueben la visa por 1 mes? Si vas a viajar en calidad de turista, tendría que solicitar la visa P1, P2, que es la visa de turismo. Entonces, si ha tenido una visa de estudiante en el pasado, ese tipo de visa no se utiliza para viajes de visita de turismo. Entonces, sería otro trámite. Esta es una pregunta bastante importante. Yo saqué mi cita para una visa F2. El formulario I-20 dice que es hasta el 2021 y mi pasaporte vence en el 2020. Necesito sacar un nuevo pasaporte. Todos mis formularios están en el número del pasaporte actual. Bueno, sí, esa es una pregunta frecuente con todos los tipos de visa. Entonces, gracias por hacerlo y recordarnos. La visa sí tiene validez hasta una fecha después del vencimiento del pasaporte. Tienes que viajar con ese pasaporte vencido con visa válida, pero no es ningún problema. No tendrías que tramitar otra visa del mismo tipo solo porque está en un pasaporte vencido. Entonces, al llegar a Estados Unidos, llegas con el pasaporte vigente y también el pasaporte vencido que tiene la visa vigente. Tenemos unos minutos más, vamos a responder 2 preguntas adicionales. La siguiente pregunta es, si recibo el I-20 por parte de la universidad a la que aplico, ¿es porque he sido aceptado? Y en el I-20 especifica que soy estudiante y que yo y mi sponsor tienen los medios para costear los estudios. Para que los oficiales consulares muchas veces es poco creíble que una persona va a estudiar y luego va a regresar. Bueno, como les comenté antes, durante la entrevista, los cónsules están aplicando las leyes de inmigración de Estados Unidos y viendo varios factores durante la entrevista y uno de ellos también es claramente que tiene un formulario, si está solicitando la visa, si tiene formulario I-20, ese es algo que tenemos que verificar en la entrevista, claro, pero también estamos viendo otros temas de acuerdo con las leyes de Estados Unidos, entonces solo tener ese formulario no garantiza la aprobación de la visa, pero es algo que es necesario para la aprobación de la visa. Y nuestra última pregunta es, yo quiero estudiar en Estados Unidos en un curso de inglés y luego estudiar una carrera. ¿La visa de estudiante me cubre los años que quiero estudiar o hay que renovar después de haber estudiado 1 año de inglés? Sí, si estás cambiando de un programa de estudios para otro, tendría que ser otro
trámite. A veces se puede hacer ese trámite en los propios Estados Unidos, pero a veces tiene que regresar y tramitar otro tipo de visa. Realmente depende de los cursos particulares que vas a estudiar, pero es posible hacer las dos cosas. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos de sobremanera a nuestros amigos y a todas sus preguntas. Agradecemos a Seth por su intervención y por haber compartido esta información con todos nosotros. No, muchas gracias. Muchas gracias a todos.